Bueno, supongamos que yo tengo una ecuación de la forma, ejemplo, 2 puntos. Seno de x igual a 1 menos el coseno de x. Y a mí me están pidiendo acá resolver la ecuación trigonométrica. Si yo voy a resolver esta ecuación trigonométrica, que yo la voy a encuadrar aquí en rojo, nosotros lo que tenemos que determinar son todos los valores de x que hacen de que esa expresión que está acá se dé. Entonces, ¿cómo procede uno? Volvemos a escribir la ecuación. Seno de x igual a 1 menos el coseno de x. Y uno se pone a analizar, ¿qué debo hacer para yo poder resolver esto? El primer paso es tratar de llevar todo a una sola función. Cuando digo una sola función, puede ser seno, puede ser coseno, puede ser tangente o cualquiera de las cofunciones que nosotros necesitamos. Fíjense que nosotros sabemos que si yo tengo el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x, eso es 1, porque es la identidad fundamental. Si yo despejo el valor del seno y lo incluyo acá, yo voy a tener aquí que el seno de x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno, aquí me faltó la x, el coseno de x. Entonces, este valor que está aquí, yo lo voy a reemplazar acá, para que todo quede expresado en función de una sola, valga la redundancia, función. Entonces aquí me queda que esto es más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado de x, me faltó aquí el cuadrado, cerramos y escribimos 1 menos coseno de x, que es esto que está acá. ¿Qué hacemos nosotros para poder resolver? Bueno, me está afectando la raíz y me está afectando el más menos. Entonces lo que hacemos es que volvemos a escribir toda la expresión, la encerramos en paréntesis y la elevamos al cuadrado. Eso lo hacemos con la finalidad de que me quede una expresión mucho más fácil que resolver. El cuadrado va a hacer que esto quede positivo y el cuadrado va a hacer que esta raíz desaparezca. Quiere decir que a lo que yo simplifico esto con el índice de la raíz, lo que me queda es la cantidad subradical, que es 1 menos coseno al cuadrado de x igual a 1 menos el coseno de x. Ya cuando estoy acá, yo puedo simplificar este 1 con este 1, e indudablemente que lo que me queda del lado izquierdo es el coseno cuadrado de x, y lo que me queda del lado derecho es el coseno de x. Ya cuando estoy acá, en esta expresión, veamos, no, aquí tuve un error yo, ya lo vamos a corregir. Aquí me faltó el cuadrado, tengo que hacer el desarrollo, entonces aquí me queda 1 menos 2 veces el coseno de x más el coseno al cuadrado de x. Recuerden que esto es un producto notable. Ahora sí lo podemos resolver. Ahora sí podemos simplificar este término con este. ¿Qué me está quedando aquí? Voy a escribirlo. Menos el coseno cuadrado de x igual. ¿Y qué me quedó aquí? 2 veces el coseno de x negativo más el coseno cuadrado de x. Si nosotros vemos esta parte aquí, todo este término coseno al cuadrado que está positivo, lo voy a escribir de este lado negativo. Entonces me va a quedar aquí menos el coseno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x igual a menos 2 coseno de x. Recuerden, este término lo escribimos a la izquierda. Como aquí estos son dos negativos, yo los sumo y me queda menos 2 veces el coseno cuadrado de x. Y de este lado sigue quedando menos 2 veces el coseno de x. ¿Qué puedo simplificar? Este menos 2 con este menos 2. Y finalmente me queda
coseno al cuadrado de x igual al coseno de x. Cuando ya estoy aquí, digo, ¿qué voy a hacer? Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir el coseno al cuadrado de x y este término que está aquí lo voy a pasar para este lado. Al pasarlo para este lado me queda negativo y me queda que es el coseno de x y eso es igual a 0. Ahora cuando estoy aquí, yo puedo factorizar y al factorizar entonces me va a quedar que el coseno de x va a multiplicar al coseno de x menos la unidad y eso es igual a 0, que es el que tengo acá. Por supuesto, ya cuando estoy acá, yo tengo que analizar este término y este término. ¿Por qué? Porque para que el producto de este término que es un monomio por este término que es un binomio me dé 0, es porque este tiene que ser 0 o este tiene que ser 0. Tomemos otra hoja. Al tomar otra hoja, yo vengo y digo, bueno, voy a resolver primero esta parte que está aquí. Entonces yo digo, coseno de x igual a 0. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Precisamente cuando x sea igual al arco coseno de 0. Entonces yo vengo y les pregunto, si el coseno de x igual a 0, ¿cuál es el ángulo que hace que me dé 0? ¿Alguno de ustedes me puede responder? ¿Cuánto vale x? ¿Cuál es el ángulo? Bueno, como que estoy medio... 90, ¿no? 90, dicen por acá, y eso es correcto. Yo voy a hacer una circunferencia. Y sobre la circunferencia voy a trazar el eje X y voy a trazar el eje Y. Ya me dieron una respuesta por allí, que fue 90. Es decir, aquí. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí esto tiene coordenadas 0 para la X, 1 para la Y. ¿Dónde más vale 0 la primera coordenada? Aquí. 0 para la X, 1 para la Y. ¿Qué quiere decir? Que aquí también hay una solución. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo me voy de 0 grados y llego aquí a 90 grados, la primera coordenada se corresponde con el coseno. Recuerden, X se corresponde con el coseno del ángulo e Y se corresponde con el seno del ángulo. ¿Dónde más me da 0? Aquí. Quiere decir que si yo tomo un giro completo de aquí hasta aquí, el ángulo que recorre este giro azul es de 270 grados. Ya teniendo eso, entonces yo puedo decir que el primer ángulo, la primera solución, es pi medio, que es 90 grados. Y a eso yo le voy a sumar k veces 360. Por supuesto, k pertenece al conjunto de los números enteros. Recuerden que si k es 0, me da la primera solución. Si k es igual a 1, me da una vuelta más una solución. Si k igual a 2, 2 vueltas y otra solución. Y así sucesivamente. Es decir, que esto me da el número de vueltas para que me den todas las soluciones. Esto también se puede escribir como pi medio más 2k. Recuerden que 2pi equivale a 360 grados. ¿Cuál será la otra solución x2? Cuando me da los 270 grados. Quiere decir que 270 grados yo le tengo que sumar k veces 360 grados. ¿Por qué? Porque si k vale 0 me da la primera solución. Si k vale 1, 2, 3 me da un número infinito de vueltas que sería un número infinito de soluciones. Es decir que este k también pertenece a los enteros.
Entonces ya tengo la solución 1 y tengo la solución 2. ¿Cómo se puede escribir esto en el sistema radial si ustedes lo prefieren hacer? Como ha recorrido pi más pi medio, eso es 3 pi medio, que son equivalentes a 270 grados. Y a eso le voy a sumar yo 2k pi. Recuerden, k pertenece a los enteros. ¿Qué nos falta ahora por determinar? Ya hicimos este. Ahora tenemos que resolver este. Que el coseno de x menos 1 sea 0. Entonces lo escribimos ahora. Por otra parte, se sabe que el coseno de x menos 1 tiene que ser 0. Es decir, que aquí también yo tengo que calcular la solución. Entonces me va a quedar que el coseno de x es igual a 1. Esto va a implicar de que x tiene que ser igual al arco coseno de 1. Y hago la pregunta de rigor. ¿Cuál es el ángulo que cuando yo sustituyo y le aplico el coseno me da 1? ¿Qué me da ese ángulo? 0 y 180. Dicen 0 y 180, que me da 1. Vamos a ver el gráfico. Nos vamos al gráfico. Yo pongo el punto y aquí esto es 1, 0. Y aquí es 0 grados, ¿cierto? Pero si yo me voy a 180 y me pongo aquí, este vale menos 1, 0. Este no es solución porque es menos 1. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene para el segundo? Solo en 0 grados. Entonces usted dice, entonces aquí es 0 grados. Pero resulta y acontece que eso tiene que ir dando vueltas. Entonces, la forma de escribir la solución 3 va a ser igual a 2k pi. ¿Ok? O si ustedes prefieren, lo pueden escribir en grados y escribir el x3. Vamos a hacerlo por aquí por un ladito. El x3 como k veces 360 grados, con k que pertenece al conjunto de los números enteros. Si k vale 0, me da la primera solución. Si k vale 1, una vuelta completa y vuelve a aparecer en 0. Si k igual a 2, 2 vueltas y vuelve a aparecer en 0. Entonces tengo esta solución y esta solución. Es decir que, ¿cuántas soluciones tiene el problema? 3. Entonces ustedes ya saben que es esta, que es esta y que es esta. Ustedes escogen en qué sistema lo van a trabajar cuando lo vayan a escribir en la tarea calificada número 3. Preguntas al respecto. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar entonces a continuar con la parte de las derivadas. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, para las funciones trigonométricas, primero vamos a anotar una consideración de unos límites que necesitamos nosotros trabajar a futuro, que son unos límites que necesitamos para hacer las derivadas por definición. ¿Profe? Ajá. ¿Y qué son las derivadas? ¿Cómo funcionan? Ya le voy a decir cómo funciona. La primera parte es que yo tengo el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Y eso siempre va a ser 1. Y esta va a ser la primera consideración que nosotros vamos a tener para resolver derivadas por definición.
Y la segunda consideración es el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x restándole 1 y partido en x. Y que eso va a ser 0. Entonces, esas dos consideraciones que tengo acá van a ser bien importantes para resolver un ejercicio. Joven, ¿qué es lo que quería saber usted con respecto a la derivada? Discúlpeme. ¿Que cómo funcionan? O sea, ¿qué son las derivadas y cómo funcionan? Okay. Resulta de que en las derivadas nosotros las definimos en la semana que ustedes estaban de paro. Entonces ustedes tienen que leer esa parte para detallar desde un principio de qué se trata. Pero no es nada del otro mundo, porque las derivadas son funciones y ellas tienen unas propiedades. De tal manera que cuando usted le aplica la derivada a una función, usted obtiene otra función. ¿Que eso tiene una interpretación geométrica? La respuesta es sí. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le digo a usted, vamos a un grafiquito de GeoGebra para que veamos. Yo estoy acá, para que entienda geométricamente de qué se trata esto. Yo voy a escribir aquí una función cualquiera. Y voy a escribir, por ejemplo, aquí la función 1 partido entre x elevado al cubo. No, esta está muy fea. Vamos a buscar una que sea más sencilla de trabajar. Vamos a trabajar x al cubo, x elevado a la 3. Yo tengo esa que está allí. Si yo observo, yo me puedo llevar esto para acá. Esta función es esta que está acá. Si yo sustituyo 1 aquí y lo elevo a la 3 me da 1. Es decir, que el punto 1, 1 es un punto que pertenece a la función. Entonces yo puedo escribir aquí paréntesis y decir 1,1 y obtengo un punto, que es este que está acá. Ese punto yo le voy a dar configuración y le voy a decir que me dé las coordenadas. Y aquí está. Pero resulta, ya acontece, recuerden, la función es la curva verde y el punto es el punto que pertenece acá. Cuando nosotros calculamos la tangente es una recta que va a pasar por el punto 1, 1. Es decir, que cuando yo derivo a la función y la evalúo en ese punto, lo que me está dando es la pendiente de la recta tangente a esa curva. Es como si yo le dijera a usted, yo tomo aquí esto y voy a colocar aquí la tangente, fíjese. Entonces digo, bueno, voy a coger la tangente, el punto y la función. Punto, el punto A. Función, la función f. Y fíjense que, perdón, f minúscula. Y fíjense que aquí me está dando esta recta que está aquí. Ahora, observemos un minuto este valor que está aquí, este 3. Este 3 que está aquí es la pendiente, que me dice la inclinación de la recta. Este 3 que está aquí es la derivada de esta función, ¿cierto? Evaluada en el punto 1, 1. Entonces, ¿qué representa la derivada? Evaluada en un punto, la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros estamos calculando una derivada, lo que estamos calculando es una función. Entonces, veamos. Nosotros sabemos que podemos escribir f de x, una función que yo la voy a llamar el seno de x. Y ya sabemos que el seno de x lo hemos trabajado. Si yo quiero saber cuál es la derivada de la función, esto también se puede escribir, recuerden, la derivada de la función f de x respecto de x. Aquí no se dice partido ni dividido, es respecto de x. Esto va a ser igual al coseno de x. Quiere decir que cada vez que yo tenga la función seno de x, yo le encierro entre paréntesis y le digo prima, este apóstrofe que está aquí lo que me dice es que estoy derivando esto. Y eso siempre va a ser igual al coseno de x. Entonces aquí tenemos la derivada de la función seno.
Cada vez que yo derive la función seno, me da el coseno. ¿Qué pasa si ahora la función f de x yo la llamo coseno de x? Y yo quiero saber cuál es la derivada, que también se puede escribir como la derivada de f respecto de x en x. Pues la derivada del coseno va a ser el menos seno. Así me queda que el coseno de x, cuando yo lo derivo el apóstrofe, eso va a ser igual a menos el seno de x. Y esto lo encierro acá y ya tengo la segunda función. ¿Qué función viene ahora? La tangente. Entonces yo puedo escribir que f de x va a ser igual a la tangente de x. Recuerden que x es el ángulo. Quiere decir que si yo tomo y derivo a la función, que se escribe como la derivada de la función respecto de x evaluado en x, eso va a ser igual a la secante al cuadrado de x. Entonces uno puede concluir que si yo tengo la tangente de x y yo la encierro en paréntesis y la derivo, eso me va a dar como resultado la secante al cuadrado de x. Y ya tengo mi tercera función. Esta que está aquí, vamos a hacer la demostración. Para que se den cuenta ustedes por qué la derivada de la tangente es la secante. Para eso nosotros vamos a recurrir a la segunda unidad, donde nosotros estábamos estudiando la tangente en triángulos. Y decíamos que la tangente no era nada más que el cociente del seno de x partido entre el coseno de x. Esto que está aquí, yo lo voy a derivar. Tomemos otra hoja. Si yo lo voy a derivar, recuerden, yo digo tangente de x entre paréntesis, apóstrofe, lo estoy derivando. Va a ser igual, abro un paréntesis, escribo el seno de x, escribo el coseno de x y a esto lo voy a derivar. Pero yo quiero que recuerden algo. Lo que está aquí se va a comportar como una función f de x y lo que está aquí se va a comportar como la función g de x. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Porque aquí vamos a aplicar la regla del cociente. Eso está en las tablas que yo ya les envié. ¿Cómo se hace esto? Yo vuelvo a escribir aquí la tangente. Pero cuando yo quito los paréntesis, el apóstrofe este solo se lo pongo a la tangente. En el ángulo no. Escribo un igual. Escribo una línea de fracción suficientemente grande. Siempre en el denominador voy a escribir el mismo denominador, pero lo voy a elevar al cuadrado. En el numerador, la operación dice así. Se escribe el numerador, que es este, derivado. Y se multiplica por el denominador sin derivar. Después se escribe menos. Siempre se escribe menos. Ahora en esta parte se escribe el numerador sin derivar por el denominador entre paréntesis derivado. Sacamos las cuentas. Quiere decir que la tangente prima de x es igual. Paso nuevamente una línea de fracción. Cuando yo le aplico coseno cuadrado, esto me queda coseno al cuadrado de x. El cuadrado es de la función. El cuadrado no es del ángulo. ¿Cuánto es la derivada del seno? El coseno de x multiplicado por el coseno de x menos el seno de x, que es este, pero la derivada del coseno nosotros la acabamos de ver y es menos seno de x. Así me queda que la tangente prima, que es la tangente derivada, va a ser igual. Vuelvo a escribir mi línea de fracción
En el denominador escribo lo mismo y al multiplicar coseno por coseno, eso me da coseno al cuadrado de x. Como aquí menos y aquí menos, al multiplicar me queda más. Y al multiplicar seno por seno me queda seno al cuadrado de x. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿esto que está acá que representa? La identidad fundamental. ¿Y cuánto vale la identidad fundamental? 1, porque lo hemos hecho en cantidad de veces. Quiere decir que esto me da como resultado tangente prima de x igual a 1 sobre el coseno cuadrado de x. Entonces ustedes dirán, profesor, pero eso no es lo que da, porque según lo que nosotros vimos al principio, eso me tiene que dar es la secante. Ah, pero no hemos terminado. Resulta y acontece que nosotros sabemos que si yo escribo el coseno de x, su cofunción es 1 sobre la secante de x. Si intercambiamos por despeje, me va a quedar que la secante de x va a ser igual a 1 sobre el coseno de x. Y si yo elevo al cuadrado aquí y elevo al cuadrado aquí, nosotros podemos observar que todo esto que está aquí es todo esto que está aquí. Quiere decir que la tangente derivada de x va a ser igual a ¿quién? A la secante al cuadrado de x. Y esto es lo que nosotros queríamos demostrar desde un principio. Comentarios al respecto antes de seguir avanzando. Bueno, en vista de que no hay más nada que decir, continuamos. Pues resulta, jóvenes, que ya encontramos las derivadas del seno, del coseno y de la tangente. Ahora vamos a ver las derivadas de las cofunciones trigonométricas. Profe, ¿Sí? antes que siga, ¿por qué ¿por qué la derivada del seno de x da coseno de x? La derivada del seno del coseno. Sí. Porque esto es una propiedad. Lo que pasa es que, como vuelvo a decirle, para hacer esto, nosotros tendríamos que hacerlo por definición. Y como el factor tiempo es muy importante, no los puedo hacer todos. Voy a hacer algunos. ¿Ya? Ya. Pero sin embargo le comento para que usted que está interesado en este lo busque. Por ejemplo, déjenme ver si consigo un break por aquí despacito. Resulta de que nosotros vimos que para hallar la definición de una función, por ejemplo, el seno de x derivado, usted tiene que aplicar el límite. Entonces usted tiene que decir el límite. Cuando h tiende a 0, entonces usted pasa una línea de fracción. Arriba usted dice, esto va a ser el seno ¿de quién? De x más h menos el seno de x. Y todo eso dividido por h. Ya cuando usted está allí, porque es importante, ¿no? Para que sepan de dónde sale. El seno prima de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces paso una línea de fracción grande y hago el desarrollo de esto. Y resulta que el desarrollo de esto dice seno del primero, coseno del segundo, seno del segundo, coseno del primero, menos seno del primero, dividido por h. Entonces, cuando usted está aquí, usted tiene que tomar las consideraciones. Para que cuando usted sustituya las consideraciones aquí, usted llegue a que el seno de x es igual al coseno de x. Pero tiene que resolver este límite
aplicando estas consideraciones. ¿Y dónde están estas consideraciones? Aquí están. Por supuesto, usted dice, profesor, pero allí hay h. No importa. El x lo cambio por h. ¿Ya? Entonces tiene que resolver eso. Pero observen de que esto es largo y vamos a llegar a esto. Entonces ya sabe que cada vez que usted tenga el seno y lo deriva, me da el coseno. ¿Respondí su pregunta? Joven. Sí, profe. Sin embargo, en el material que yo les envié aparece eso. Ok, las cofunciones. Recuerden que para las cofunciones nosotros tenemos las otras funciones con las cuales nosotros trabajamos. ¿Ok? Entonces, la primera cofunción que nosotros teníamos era la cosecante. Entonces la voy a escribir aquí, tipo resumen. La cosecante de x y yo la derivo, eso siempre me va a dar a mí menos la cosecante de x por la cotangente de x. Esto hay que demostrarlo. ¿Ok? Pero yo eso se lo voy a dejar a ustedes. Lo tienen que hacer como ejercicio. La secante de x, si yo la derivo, eso me da la secante de x por la tangente de x. Y por último, la cotangente de x, y yo la derivo, eso me da como resultado menos la cosecante de x. Y aquí tienen ustedes las tres fórmulas de las cofunciones. ¿Ok? Veamos. Entonces tenemos seis fórmulas ya que nosotros tenemos que aprenderlas. ¿Ok? Vámonos un momento a la página 197 del resumen PDF que está en el LMS del libro de James Stewart. Todos ustedes tienen que bajarlo y tenerlo presente allí. No tienen que imprimirlo. Lo que lo tienen que tener presente para ver los ejercicios. Y voy a hacer el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 me dice que yo tengo I igual a la función secante de θ multiplicado por la tangente de θ. Y me dicen, ¿cuánto vale I'? La derivada. Entonces, todos los ejercicios comienzan así. Ustedes escriben I en paréntesis y dicen, lo voy a derivar. Vuelven a abrir un paréntesis y escriben secante de θ por la tangente de θ y dicen, lo voy a derivar. Ahora, ¿qué propiedad van a aplicar aquí? Aquí van a aplicar una propiedad que se llama la regla del producto. Y esa regla del producto que dice que esto se comporta como f y esto se comporta como g, dos funciones. Entonces, quitando los paréntesis me queda I', que es la derivada. Entonces va a ser igual. La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Pero resulta que ya la secante y la tangente conocemos su derivada. Así que I' va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de la secante? La secante de θ por la tangente de θ. ¿Por qué? Porque aquí está, mírenla. La derivada de la secante por la tangente. Entonces me queda secante por tangente. Esta tangente que estoy escribiendo aquí es esta, más la secante de θ, y la derivada de la secante es la secante al cuadrado de θ.
Quiere decir que finalmente I' va a ser igual. Secante de tita, tangente por tangente, tangente al cuadrado de tita, más secante por secante cuadrado, secante al cubo de tita. Y esta es la respuesta. Hagamos otro de esa misma página. Vamos a hacer el número 9. El número 9 de esa misma página del libro de James Stewart, que es la página 197, me dice que yo tengo una función y, pero que esta vez es de la forma línea de fracción, numerador es x y denominador es 2 menos la tangente de x. Y me dicen, ¿cuánto vale y'? ¿Cuánto vale la derivada? Entonces ustedes dicen, bueno, yo escribo y entre paréntesis y lo derivo. Vuelvo a abrir un paréntesis, escribo todo tal cual como está y lo vuelvo a derivar. Pero aquí voy a aplicar otra regla. Aquí voy a aplicar la regla del cociente. ¿Por qué la regla del cociente? Porque tengo dos funciones. Esta se va a comportar como f y esta se va a comportar como g. Y eso lo buscan ustedes en las fórmulas. Entonces, y' va a ser igual, quitando ya los paréntesis. Paso una línea de fracción y comenzamos a escribir. Entonces me queda 2 menos la tangente de x elevado al cuadrado. Entonces dice, tome el numerador, derívelo y multiplíquelo por el denominador sin derivar. Menos, siempre va a menos. Coloque el numerador y multiplique por el denominador, pero esta vez sí lo va a derivar. Entonces me queda que y' va a ser igual. Volvemos a escribir otra línea de fracción. Volvemos a escribir el denominador. Y desarrollamos esto. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. 2 menos tangente de x, lo escribimos sin hacer nada. Menos x. Resulta que esta es la derivada de una diferencia. Entonces yo tengo que escribir aquí un corchete y decir la derivada del primer número o la primera expresión y la derivada de la tangente que tengo acá. Y cierro. Así que y' va a ser igual, vuelvo a escribir una línea de fracción, multiplico este por este y me queda lo mismo. Lo dejamos tal cual entre paréntesis y todo. El de abajo también lo dejamos entre paréntesis y recuerden que está elevado al cuadrado. Menos x. Como ya voy a resolver adentro, solo voy a abrir un paréntesis afuera. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. ¿Y cuánto vale la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de x. Quiere decir que y' va a ser igual, paso una raya de fracción. En el denominador que escribo, lo mismo, jóvenes. Por ahora ustedes no hacen nada. Esto queda igual. Como este es 0, lo que me queda es este menos y este menos. Me queda más. X que multiplica a la secante al cuadrado de x. ¿Qué más puedo hacer? Ya no puedo hacer nada más. Quiere decir que el ejercicio llega hasta aquí. ¿Ok? Entonces, recuerden, la página 197, ¿ok? Del libro de Stewart.
por lo menos hagan los ejercicios del 1 al 23 para que se vayan preparando. Tomemos otra hoja y vamos a ver otra definición de derivadas que necesitamos. Esta se llama, esto se llama regla de la cadena. ¿Ok? Y la voy a subrayar no solo en rojo, sino en verde, porque es muy, pero muy importante. Yo voy a hacer una pregunta. Si yo tengo una función f y tengo una función g, y ambas funciones dependen de x, yo puedo hacer f compuesto con g aplicado a x. Y eso es lo mismo que decir f aplicado a g de x. Si yo a todo esto yo lo llamo una función f, esa función f mayúscula solo va a depender de x. Entonces yo voy a establecer unas condiciones y digo, si dos puntos, g de x, este que está acá, es derivable en x y además f de g de x es derivable en g de x y además f de x es derivable en f aplicado a g de x, entonces, dos puntos. La derivada de f mayúscula, esta, aplicada a x, se va a poder escribir como f', la derivada de f', aplicada a la función g de x multiplicada por g' de x. Vamos a escribir bien este prima. Y resulta que esta es la propiedad de la regla de la cadena. Esta notación es muy elegante, pero la notación que a mí me gusta trabajar, que también está en el libro, se llama notación de Leibniz. Z. Y ustedes dirán, ¿y este quién es, profesor? Ese es un matemático del siglo XVII. ¿Ok? Y él lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo una función y que es igual a f, pero no es en x, sino en u, pero u, que es este, es una función g que depende de x, es como si yo estuviera escribiendo esto. Entonces, aquí lo que dice es que la derivada de y, que es este, respecto de x, que es este, va a ser igual a la derivada de y respecto de u, que es este, por la derivada de u, que es este, respecto de x. Y esta es la forma más fácil de ustedes trabajar la regla de la cadena. Esta fórmula y estas fórmulas son equivalentes. Es como si yo les digo a ustedes, por ejemplo, yo tengo a i aquí, tengo ahora a u aquí y tengo a x aquí. Entonces yo les digo, cuando yo les digo derivar y respecto de x,
es porque lo que estoy haciendo es esto. Porque voy a derivar ahí respecto de este que está aquí. Ah, no me alcanzó el espacio, no importa. Quiere decir que de aquí para acá, ustedes tienen que decir, esta es la derivada de y respecto de x. Pero resulta que para hacer todo este trayecto que está aquí, ustedes tienen que primero pasar por aquí y luego pasar por aquí. Pero cuando ustedes pasan de aquí para acá, ustedes lo que están haciendo matemáticamente es que están diciendo la derivada de y, que es este, respecto de u, que es este. Y ahora cuando ustedes van de aquí para acá, esto es la derivada de u respecto de x. Y observen algo. Esta derivada es esta. Y esta derivada es esta. Ustedes dirán, ajá, profesor, ¿y cómo es eso? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo la función f minúscula de x y digo que es la raíz de x. No le voy a pedir el dominio, ni el rango, ni nada. Y yo tengo otra función g de x que es igual a x al cuadrado más x. Y yo les digo, llame f mayúscula a f compuesto con g. Entonces ustedes dicen, ah, profe, pero eso es f aplicado a g de x. Es decir, que f mayúscula va a ser igual. Vamos a hacerlo de una vez. F es la raíz. Cuando aquí hay x, dentro de la raíz va x. Pero como f se lo estoy aplicando a g, dentro de la raíz va esto. Es decir, que esto es la raíz de x al cuadrado más x. Es decir, que esta función es la composición de esta y de esta. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Porque nosotros vamos a calcular f' de x. Entonces, f' de x va a ser igual. Igualito, abrimos un paréntesis, decimos la raíz cuadrada de x al cuadrado más x y lo derivamos. Cuando lo derivamos, fíjense lo que va a pasar. Aquí hay dos funciones. La primera función es la raíz, que es la función externa. Y la segunda función es la que está dentro, que es el polinomio este. Esa es la función interna. Entonces ustedes siempre van a derivar de afuera hacia adentro. La derivada de una raíz nosotros la vimos en la clase pasada. Y dijimos que eso siempre es 1 partido entre 2 veces la raíz. Pero como en la raíz está esto, yo tengo que escribir esto. Esa es la derivada externa. Por, abro un paréntesis y ahora me voy a la de interna. Y digo x al cuadrado más x. Entonces ustedes pueden decir, esto va a ser la derivada externa y esto va a ser la derivada interna. Me falta aquí el apóstrofe. Entonces nosotros tenemos que calcular esta. Seguimos por aquí y decimos f' de x va a ser igual 1 partido entre 2 raíz de x al cuadrado más x. Por, aquí hay la suma de una derivada. Aplicamos la regla de la suma. Aquí aplicamos la regla de la suma. Entonces esa regla de la suma lo que dice es que tomo el primer término y lo derivo, más tomo el segundo término y lo derivo. Pero lo tengo que multiplicar por esto. Así que me va quedando que f' de x es igual 1 partido entre 2 raíz x cuadrado más x. Por
¿Cuánto vale la derivada de esto? 2x. ¿Por qué? Porque aquí yo apliqué la regla de la potencia. Y la regla de la potencia lo que dice es que este número pasa a multiplicar arriba. Y a este número se le resta 1. Pero si yo a 2 le resto 1, aquí va un 1 que queda sobreentendido. Más la derivada de x, que en todo caso es 1. Entonces, finalmente, ¿qué obtengo? Que f' de x es igual. ¿Cuánto medio arriba? 2x más 1. ¿Y cuánto medio abajo? 2 raíz de x cuadrado más x. Y este es el resultado final. Ya no se puede hacer nada más. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Supongamos que ahora yo tengo la función y que va a ser igual. Y vamos a escribir, por ejemplo, vamos a escribir aquí 12x a la 3 menos e a la x y todo esto elevado a la 201. Y yo les digo a ustedes, jóvenes, ¿cuánto vale esa derivada? Entonces ustedes dicen, profesor, vamos a hacer lo que usted dice. Tomamos y lo derivamos. Escribimos este igualito como está. Y como lo voy a derivar, lo voy a encerrar entre corchetes para respetar las agrupaciones. Tomamos un punto, una página nueva. Entonces me va a quedar que y' va a ser igual. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿cuál es la función externa? La de la potencia. ¿Y cuál es la función interna? La que está aquí. Entonces, aplicando potencia primero aplico regla potencia. Entonces me queda que es 201 que va a multiplicar a 12x a la 3 menos e a la x elevado a la 201 y le resto 1. Multiplicado por 12x a la 3 menos e a la x y todo esto derivado. Esta va a representar para nosotros la derivada interna. Entonces me va a quedar aquí que y' es igual 201 12x a la 3 menos e a la x elevado a la 200. Como voy a derivar aquí aplico la derivada de una diferencia. Entonces yo digo 12x a la 3 derivado menos e a la x derivado entre corchetes. Quiere decir que y' es igual 201 12x a la 3 e a la x 200. Cuando yo derivo esto, aquí me queda 12 por el que tengo que derivar es este, 3x a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque le estoy restando 1. Menos, ¿cuánto vale la derivada de e a la x? E a la x. Entonces me queda que y' es igual 201, perdón, me pasé, 12x a la 3 menos e a la x a la 200, al multiplicar 12 por 3 me queda 36x al cuadrado. Y aquí e a la x. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya no podemos hacer nada más. Hasta aquí llega el ejemplo.
Ya por último, vamos a ver la derivada de la función exponencial. ¿Y qué dice esa derivada de la función exponencial? Vamos a subrayarlo porque es un título nuevo. Resulta que si nosotros recordamos la unidad número 1, la función exponencial nosotros la definimos de esta manera. ¿Y quién era? Era un valor que pertenecía. Ya va, está metiendo propaganda. Era un valor que pertenecía a los naturales. Entonces, esta propiedad lo que dice es lo siguiente. Si yo tomo a la x, que es este, y yo lo derivo, déjenme arreglar bien este paréntesis. Eso va a ser, óigase bien, se escribe lo mismo a la x y se multiplica siempre por el logaritmo de la base. Siempre es así. Esta es la fórmula. ¿Qué quiere decir? Ejemplo. Que si yo, por ejemplo, tengo f de x igual a 5 elevado a la x y yo quiero hallar la derivada f' de x, Dios, ya va, f' de x va a ser 5 a la x derivado. Y según esto, el 5 va a ser la a y la x es la x, es decir, 5 a la x logaritmo de a. Si yo, por ejemplo, yo tengo f, no f, vamos a escribir otra. Yo tengo aquí, no, que, disculpen ustedes, jóvenes, toqué algo que no debía tocar. Y yo tengo aquí no f, sino que tengo i igual al número pi elevado a la x, y a mí me están pidiendo cuánto vale i', entonces yo puedo decir directamente que pi a la x derivado es pi a la x multiplicado por el logaritmo de pi. Y esta es la respuesta. Ya por último, el último ejercicio por hoy, para que vayan a comer. Ejemplo, es cuando se combina la exponencial con las reglas de la potencia. Supongamos que tengo i es igual, y escribo yo acá 5 elevado a la, vamos a poner aquí, a la 5x a la 3. Entonces yo le estoy pidiendo aquí cuánto vale i'. ¿Cómo se hace esto? Decimos i' es igual a 5 elevado a la 5 por x a la 3. Y digo acá derivado. ¿Y a qué es igual esto? Según lo que acabamos de ver, se escribe lo mismo. Se multiplica por el logaritmo de la base. La base es esta. Pero ahora se multiplica por 5x a la 3, donde esto que está acá representa la derivada interna. Entonces uno dice, bueno, i' va a ser igual 5 elevado a la 5 que multiplica x elevado a la 3 por el logaritmo de 5, y la derivada de esto, ¿a qué es igual? A 5 por 3 por x a la 3 menos 1. Quiere decir que i' es igual 5 a la 5 por x a la 3 por el logaritmo de 5, y al multiplicar este que está acá me queda 15, y aquí x elevado al cuadrado. Lo pueden dejar así,
Pero lo lógico es que todo este término lo escriban adelante. Entonces ustedes dicen 15 x a la 2, 5 elevado a la 5x a la 3 por el logaritmo de 5. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Como yo sé que a ustedes les gusta estudiar, los ejercicios de estos están en la página 205. Sin embargo, yo les voy a enviar material hoy para que se pongan a estudiar sobre la marcha.